TJ Canal el 34 presenta La década del 2000, una década dorada. Programa número 4. La triste historia de Pan Triste. Caso Romero. 4 de agosto del año 2000. Al mejor estilo TJ, 100% democrática. Tan 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 ta ta tan 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 ta ta tan 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 tan. Hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos acá en nuestro estudio de la Plaza de los Inmigrantes, acá sobre las líneas del ferrocarril Mitre. Programa número 4 correspondiente a hoy, martes 7 de enero de 2019. En esta ocasión haremos un programa bastante fuerte, a causa de que hablaremos de una problemática como es el bullying escolar, con un caso que durante la década del 2000 fue icónico, como fue el caso de Pan Triste. Pero como los movimientos se demuestran dando, pues andemos. Haremos una barrida. Bueno, luego de una barrida bastante accidentada de mi parte, hablaremos sobre este caso, sobre el caso Romero, o también el caso de Pan Triste. Pero ¿qué es lo que ocurrió acá, en este caso? En este caso acá podemos observar una publicación de la época que decía: cansado de las bromas, valió a 2 compañeros de escuela. Pero en este caso, ¿qué es lo que ocurre acá? Hacia aproximadamente el viernes 4 de agosto del año 2000, en una escuela media, la escuela media número 9 de la localidad de Rafael Calzada, un joven llamado Javier Romero, cansado de las, ¿cómo se dice?, de las bromas, de las humillaciones que le hacían sus compañeros, decide, como se dice, como defenderse de aquellas bromas que sus compañeros le realizaban. O sea, como yo había dicho acá al principio de la historia, sobre la triste historia de Pan Triste, en esta ocasión el joven Romero estaba, como se dice, estaba cansado de las bromas, de las humillaciones que sus compañeros de escuela le realizaban, porque lo comparaban con un personaje de historieta llamado Pan Triste. Un dibujito creado por el mismo creador de Hijitus, por García Ferrer, película de que durante las vacaciones de invierno de aquel año se había estrenado, y es como que representaba un poco, o sea, el personaje de Pan Triste representaba un poco aquella, como se dice, o sea, una persona débil y una persona débil. Pero en el caso de Javier Romero, la historia, no fue alegre, fue bastante triste. Cosa de que él hacia marzo de ese año, del año 2000, él había ingresado como nuevo estudiante en aquella escuela, iba a cursar su primer año del polimodal, y es como que ahí, como que al principio, como que tienen
o sea, tiene como alguna afinidad con alguno de los compañeros, como que se empieza a llevar bien, pero de golpe como que empiezan un poco estos, como se dice, estos maltratos y estas humillaciones, como que empieza a sufrir el bullying escolar en este caso, hasta que la cosa como se dice, se agrava hacia aproximadamente luego de la vuelta de las vacaciones de invierno de aquel año 2000, es como que la situación empieza como a empeorar, y es como que lamentablemente tiene este final, producido aquel viernes 4 de agosto del año 2000, cuando él decide llevar, como se dice, un arma calibre 22, y balea a dos de sus compañeros de clase a la salida, como se dice, del colegio, a la salida escolar, luego de terminar el turno escolar. Y al salir ese día, lo que hace lamentablemente hace aquel trágico final que desemboca en la muerte de uno de sus compañeros, y otro queda herido. Otros no sufren tantas lesiones, y es como que lamentablemente esta historia como que es bastante, como se dice, bastante triste. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Hacia aproximadamente el lunes 7 de agosto del año 2000, como que la noticia empieza a tener repercusión, y es como que empieza a hacerse como un llamado de atención sobre un problema que hasta ese momento no se hablaba, que era el problema del bullying escolar. ¿Qué es lo que era el bullying escolar? ¿Qué es lo que es el bullying escolar? Es el maltrato, la humillación hacia una persona por parte de sus mismos compañeros o de su mismo entorno, que desemboca como en un callejón sin salida, que a veces puede terminar, o sea, bastante feo, o sea, con un final bastante trágico, como fue el caso de Pantriste. También lo que el bullying escolar también provoca como como se dice, la víctima, o sea, hacia la víctima que sufre el bullying escolar, provoca, como se dice, la inseguridad, la baja de autoestima, tener ideas, como se dice, ideas escapatorias, ideas suicidas. Es como que la verdad es una problemática bastante triste, que lamentablemente hasta este momento se sigue, o sea, el problema sigue. Pero en fin, es como que el caso ese de Javier Romero de Pantriste fue un caso, como dice, icónico, como que trató de como que llamar la atención sobre esta problemática. Bueno, acá mostraré un poco el diario, como la publicación de aquella época. Acá dice: este sería como el copete. Es un joven de 19 años que estaba preso, era el blanco de las bromas de sus compañeros. Me voy a hacer respetar, dijo antes de disparar contra ellos. Uno de los heridos que tiene 16 años está muy grave. Bueno, acá lo que hablaba de que, o sea, como la crónica de aquella época, hablaba sobre la gravedad
de la situación que ocurre en aquel colegio, aquella escuela de Rafael Calzada. Es como que acá muestran como cuando lo detienen. Bueno, esta sería la foto cuando a él lo detienen en este caso. Pero ¿qué es lo que ocurre luego? ¿Qué es lo que ocurre luego con Javier Romero, o sea, con este joven de 19 años? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, luego del hecho, él es detenido, pero luego hacia el año 2003 es como que se hace el juicio oral y público, donde la justicia lo eleva a juicio oral y público, como había dicho antes. La justicia define su suerte y lo declaran inimputable. Lo declara a causa de que, según las pruebas contrastadas, definen de que el joven Romero había tenido, como se dice, un momento de ira, un momento de, como se dice, como se dice, de desorientación en un instante, y que no era, como se dice, no era peligroso para él ni para extraños, y deciden, o sea, en vez de condenarlo, o sea, deciden llevarlo a un, como dice, a una clínica para que sea atendido, una clínica psiquiátrica. Y ahí es como que él recibe ayuda psicológica, tratamiento, y ahí es como que él empieza como a recuperarse, digamos, o sea, este joven. Durante su periplo desde aquel momento, desde aquel negro 4 de agosto del año 2000 hasta la actualidad, hasta diciembre del 2019, hasta hace poco tiempo, él, como se dice, estudia su escuela secundaria, estudia carpintería, estudia algo de, si la memoria no me falla, algo de mecánica, y ahí es como que él empieza como a insertarse un poco en generar, como se dice, como dice, un nuevo rumbo, o sea, decide como rehacer su vida mediante el trabajo, mediante el estudio y el trabajo. Pero cosa de que, o sea, el joven Romero, o sea, que es tristemente célebre que le hayan puesto Pan Triste, él hacia el año 2009, casi 9 años después de la tragedia, de lo que lamentablemente ocurrió, él da una nota a un programa llamado Un Tiempo Después, un programa conducido por Soledad Silveira en Telefe, donde se defiende de lo ocurrido, y es como que es la primera vez que él da una nota en exclusiva, o sea, como para contar su verdad de lo que le había ocurrido en aquel momento. Y es como que la última imagen que tenemos del joven Romero. Pero bien, este caso, o sea, digamos que como que fue un presagio de lo que ocurrió después, 4 años después, en Carmen de Patagones con Junior,
que luego prontamente cuando hagamos el año 2004 lo vamos a exponer en nuestra década del 2000, pero el caso del joven Romero también tuvo lugar a un libro de un periodista llamado Pablo Morrossi, publicado el año pasado, a mitad de año del año pasado, que acá dice: Pan triste, la historia del trágico caso que visibilizó el bullying en la Argentina. Bueno, acá sería la foto del libro, de la editorial Octubre, digamos, y ahí como que cuenta un poco la historia sobre estos años de, como se dice, del joven Romero y los hechos en particular. Pero bien, hacia aproximadamente el año pasado, o sea, en el año 2019, el joven Romero ya puede, ahora ya siendo un hombre de casi ahora unos 39 años, ya de unos 39 años, pero el año 2019 tenía 38 años, ya siendo todo un siendo todo un hombre, ya empieza a tener algunas salidas transitorias, y es como que ya poco a poco empieza como a reinsertarse en la vida, luego de 19 años de lo ocurrido. Pero esto era hacia el año 2019, o sea, hace poquito, el año pasado, unos meses antes. Pero en fin, esa sería como la triste historia de Pan Triste, o sea, un caso que fue, como si se marcó, como se dice, un hito sobre una grave problemática, como es el bullying escolar. Bien, luego de este caso, luego de estas últimas palabras, nos empezaremos a despedir de nuestro cuarto programa, La triste historia de Pan Triste. Como siempre, este programa dedicado a Orquídea, a la provincia de Corrientes, acá desde el estudio de la Plaza Los Inmigrantes, cerca de la estación del ferrocarril Mitre. Y nos veremos mañana por TJ Canal 34. Mañana haremos un caso un poco más agradable, lo que sí que va a tener mucho sonido y mucho sabor. Esto fue como siempre por TJ Canal 34. Esto fue la década del 2000, la década dorada. Tan 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 tan. Como siempre, este programa dedicado a Orquídea, a la provincia de Corrientes. Tan 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 tan.